Desde su arresto en el Getsemaní, Jesús había sido llevado primero ante Anás y luego al palacio de Caifás. Al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Tan pronto como fue de día, el Sanedrín se volvió a reunir y Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio. Él se había declarado hijo de Dios, pero no podían condenarlo por esto, porque muchos del concilio no habían estado presentes en la sesión nocturna y no habían oído sus palabras. Sabían que el tribunal romano no hallaría en ellas cosa digna de muerte, pero si podían hacerlo repetir estas mismas palabras, podrían obtener su objeto. Si decía que era el Mesías, iban a torcerlo hasta hacerlo aparecer como una tentativa de sedición política. «Si eres el Cristo, dínoslo», le exigieron. Pero Cristo permaneció callado. Continuaron acosándolo con preguntas. Al fin, con la más profunda tristeza, Jesús les contestó: «Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». «¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?», le preguntaron a una voz. «Ustedes mismos lo dicen». «¿Para qué necesitamos más testimonios?», resolvieron. «Acabamos de oírlo de sus propios labios». Y así, por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús debía morir. Todo lo que era necesario ahora era que los romanos ratificasen esta condena y lo entregasen en sus manos. Entonces, en la misma presencia de los sacerdotes y gobernantes, y con su sanción, se produjo la tercera escena de ultrajes y burlas, peores aún que las infligidas por el populacho ignorante. Todo sentimiento de simpatía o humanidad se había apagado en su corazón. Si bien sus argumentos eran débiles y no lograron acallar la voz de Jesús, tenían otras armas, como las que en toda época se han usado para hacer callar a los herejes: el sufrimiento, la violencia y la muerte. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando: «¡Es culpable! ¡Mátenlo!». De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Si no lo hubiese impedido la autoridad romana por la fuerza de las armas, la violenta turba lo habría despedazado allí mismo. Los paganos se airaron al ver el trato brutal infligido a una persona contra quien nada había sido probado. Los oficiales romanos declararon que los judíos, al pronunciar sentencia contra Jesús, estaban infringiendo las leyes del poder romano y que hasta era contrario a la ley judía condenar a un hombre a muerte por su propio testimonio. Esta intervención introdujo cierta calma en los procedimientos, pero en los dirigentes judíos habían muerto la vergüenza y la compasión. Los hombres más perversos sometieron a Jesús a los ultrajes más infames. Alguien le echó un viejo manto sobre la cabeza y mientras lo herían en el rostro decían: «Profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido?». Cuando se le quitó el manto, un pobre miserable le escupió en el rostro. Los ángeles de Dios registraron fielmente toda palabra, toda mirada y todo acto insultantes de los cuales fue objeto su amado general. Un día no lejano, los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo, mirarán aquel rostro en su gloria más resplandeciente que el sol.